Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación, saludando en primer lugar a Montserrat Rolano. Bienvenida, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas el día de hoy, don Cristian Pertusé, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y a Simón Ramírez del Frente Amplio. Bienvenido, Simón. Muchas gracias. Buenos días. Secretario Ejecutivo del Frente Amplio, ex candidato a diputado también por el Distrito 12, que ahí salió al aire, alcanzó a salir algo que tú mencionabas de el distrito de Pamela Giles, que salió electa con una alta votación. Bueno, Cristian, bienvenido, Simón. Vamos a seguir hablando de las elecciones durante mucho tiempo más, y quería partir preguntándoles por dos cosas que son, a mi juicio, relevantes y que han marcado un poco la agenda en ese aspecto los últimos días. Una de ellas, las encuestas. Han salido varias encuestas el fin de semana, desde fines de la semana pasada, CADEM, Criteria, Pulso Ciudadano, bueno, las clásicas, ¿no? Que son bien poco favorables para Janet Jara, y incluso hay algunas que hacen el desglose de para dónde se irían los votos de Franco Parisi, más allá de lo que digan sus dirigentes, los de Kaiser, los de Matei. En Matei, por ejemplo, hay algunas que dan casi un 20% que se iría para Janet Jara, creo que un 17%. Eso por un lado. Y lo segundo, que fue lo que también marcó a fines de la semana pasada, el estreno de este nuevo comando de Janet Jara, que partió con varios tropiezos, ¿no? Artista urbano que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Ahí evidentemente hay una falta de prolijidad, de no poder chequear los antecedentes, y además él estaba en la primera línea al lado de la candidata para las fotos. También gobernadores regionales que están en calidad de imputados por el caso Convenios, y también hay algunas opiniones ya en el plano político, que es más interpretativo, de que la foto no es la más favorable para Janet Jara, porque incluye figuras, por ejemplo, que perdieron en la elección pasada, y otras que representan una política más antigua, por decirlo así, ¿no? Ahí, Simón, como tu candidata, ¿qué te parece el tema? Bueno, por un lado lo de las encuestas, que no muestran un escenario muy alentador para ustedes, y por otro lado, ¿qué análisis haces tú del comando? Sí, creo que el hecho de que la candidatura esté cuesta arriba y que sea difícil la segunda vuelta no es una novedad, y que es el punto de partida. Me parece que cualquier análisis también de nuestra propia candidatura tiene que partir desde ahí. Creo que las encuestas demostraron dos cosas. La primera es que hay cosas que no miden, y eso es claro. O sea, y en términos, por ejemplo, lo que pasó con el voto de Parisi, y nosotros lo vimos también en el Distrito 12 con el voto de Pamela Giles, que muchas veces aparece subrepresentado, porque efectivamente hoy día representan un sector de la ciudadanía que por desafección política, por malestar, por desconfianza, por una multiplicidad de razones, por ejemplo, no contestan la encuesta, y eso es bien claro. Y lo otro es que allí donde la encuesta supuestamente uno dice la achuntan, también hay que verlo con mesura, porque siempre depende mucho de cómo está hecho el marco muestral, los márgenes de error, etcétera. Entonces, no sé, en primera vuelta decía así, bueno, se acercaron 2, 3 puntos, pero los márgenes de error son 2, 3 puntos para arriba y para abajo, entonces al final hay que medirlas con mesura. Ahora, la campaña es cuesta arriba, y esta campaña también tiene una dificultad, que es que, a diferencia de lo que pasó en la segunda vuelta pasada, donde se incorporaron 1.200.000 votos, esta elección en el fondo es repartirse, digamos, o volver a conquistar en realidad los ciudadanos que ya votaron por otra alternativa. Votó el 85% del padrón, es muy difícil que eso crezca mucho más allá de que uno igual pues hay que seguir intentando de convocar. Y ahí creo que lo fundamental es lo que se intentó de hacer, quizás de una manera un poco desprolija, como tú decías, Monse, con este nuevo reordenamiento de la campaña, pero es ir a buscar al votante de Parisi. Y ahí me parece que es claro que el votante de Parisi no es Parisi, y ahí también yo tendría un poco de cuidado con esta tentación a inmediatamente tener que ir a Bad Boys, ojalá estar con Parisi al lado. En realidad intentar o Pamela Giles, que yo creo que lo que ha estado haciendo también es una ridiculización de todo esto. A mí no me parece extraño pensar que hay una performance relativamente planificada entre Parisi y la misma Pamela Giles. Hemos visto a Pamela Giles despotricando, digamos, contra Janet Jara, y Parisi haciendo lo mismo contra Kast. Entonces creo que el votante de Parisi es clave,
pero votante de Parisi es una determinada subjetividad en nuestra sociedad. Y con ella hay que empatizar. Y yo creo que, y termino con esto, que creo que esa forma de empatizar no necesariamente es programática. Yo dudo de que Parisi, el votante de Parisi, haya sido un votante que haya leído todo su programa y dijo, este es el camino, sino que más bien hay una identificación respecto de un segmento, de un sector de la ciudadanía que ha sido desplazada por la modernización capitalista, neoliberal, que además tiene una visión súper antielitaria, que a veces también eso afecta, por supuesto, a la élite de la izquierda, digamos, y que, sin embargo, también es un sector de la sociedad, sectores populares, que ante la ineficacia del Estado para responder a ciertos problemas han decidido por la vía del mercado. Y creo que ahí hay una constelación de elementos de la subjetividad de ese mundo, que es un sector amplio de la sociedad chilena, sectores populares, que hay que comprender e intentar de generar esa identificación con ellos. Que parece además tener un ethos individualista. Sí. Y eso va un poco a contrapelos de... Creo que los sectores populares en Chile son complejos, obviamente. La propia... esta forma de integración a la sociedad chilena neoliberal, individualista, pero que no ha perdido del todo sus componentes comunitarios. Si uno va a cualquier sector popular en Chile, tú sabes que cuando alguien se enferma hacen un bingo y la gente va. Y siguen habiendo lotas todos los fines de semana y se siguen celebrando los cumpleaños en la calle. O sea, es una mezcla. Pero sí es claro que hay una forma de expresar rabia, descontento, integración también, que no es la tradicional que la izquierda tiende a valorar como la forma buena, la correcta, muchas veces a juzgarla, mirarla sobre el hombro, menospreciarla, pero es como es, digamos. El pueblo es como es. Y a la izquierda en particular debería importarle esto, porque podrán ser sectores que tienen una predilección por el mercado o el individualismo, pero ante todo son sectores populares. Y por lo tanto me parece que viven las mismas necesidades y urgencias que todo el resto de los otros sectores populares del país, los que son de izquierda tradicionalmente o no. Y esa debe ser una preocupación para cualquier proyecto político que quiera decirse de izquierda. Sí, ahí, Cristian, te doy la palabra, pero antes una pregunta. Es una pregunta, que no es para ti necesariamente, es una pregunta en el aire, ¿no? No quiero minimizar la gravedad de la acusación contra este cantante urbano, ni tampoco minimizar lo inadecuado que supone en este contexto particular la opinión política que dio varios meses atrás, en todo caso, Darío Quiroga sobre el Partido de la Gente, ¿no? Pero me pregunto si no hay algo de sesgo en la atención que producen estas situaciones y estos casos. Si, por ejemplo, se compara con lo que ocurre con uno de los asesores principales del otro candidato, me refiero a Jorge Quirós, ¿no? Sí. Que ha sido asesor de empresas que luego han sido sancionadas por colusión, que ahora se conoció una situación de manejo en estado de ebriedad y que no producen la misma repercusión mediática. Simplemente lo digo como una constatación. Quizás está bien, quizás está mal, pero me lo pregunto, ¿no? Ahora te doy la palabra. Sí. Voy a meter en tu pregunta. Sí. Yo creo que es muy diferente. O sea, yo creo que sin lugar a dudas. A ver, uno, asesor de empresa, veamos, digamos, qué es lo que pasa en eso. Fue asesor de empresa, pero es súper diferente, yo creo, el tema de la violencia intrafamiliar. O sea, un caso distinto, digamos. Ahí hay una violencia a la mujer, hay una violencia violencia física, lo otro es violencia también, pero tiene otra connotación. El manejo en estado de ebriedad considero que es muy y por eso las normas han subido, pero estamos hablando de algo que puede llegar, y sabemos que cuando la violencia intrafamiliar no se maneja bien puede llegar al femicidio inclusive. O sea, hemos visto muchos casos en eso. O sea, yo creo que ahí hay un problema, y más aún yo creo que lo ha causado, ante tu pregunta, más el peso de la carga ha estado más fuerte en el comando, en Janet Jara, porque hay un ethos muy feminista, y yo creo que eso fue muy contradictorio, digamos. O sea, yo creo, desde el análisis, yo creo que hay que separar el tipo de violencia, siendo las dos, y los delitos, digamos, siendo los dos delitos. Para mí la colusión, el manejo en estado de ebriedad son violencias también, porque ahora parece atropellar un par de niños, no sé si la persona iba en estado de ebriedad o no, pero
pero es un tema, pero el otro es muy, muy complejo y yo creo además por la lógica con lo que uno asocia al comando de Janet Jara, obviamente el tema de la violencia intrafamiliar es un tema sumamente complejo y claro, hay una desprolijidad que yo creo que lo afectó. Yo creo que de eso es del análisis, digamos, más allá de lo que uno piense, pero el análisis le afectó también por eso. Y después, respecto a los otros temas, sí, yo creo que efectivamente estamos haciendo, respecto a las encuestas, estamos haciendo como mucho que dicen las encuestas que nos dicen, la elección se va a decidir el día 14 de diciembre y las encuestas pueden decir, ahora es mucho más fácil, sin lugar a dudas, más allá de todos los rangos de errores que tienen las encuestas, porque en definitiva es una muestra, ¿cierto? Pero es mucho más fácil, de alguna manera, captar cómo pueden ser los comportamientos ya extrapolables de esa muestra a la población cuando hay dos candidatos. Obviamente fue mucho más difícil y es lo que mostró, porque dentro de todas las encuestas, más o menos, puntos más, puntos menos, teníamos más o menos claro quiénes iban a pasar. Yo creo que las encuestas dieron, de alguna manera, mostraron con todos los errores que tienen las muestras. Lo que pasa es que nosotros muchas veces estamos viendo las encuestas como el oráculo de la política chilena. O sea, la encuesta lo que demuestra es una fotografía en una muestra, en un momento. Los mismos encuestadores se están preguntando, no estamos viendo bien lo que nos está pasando en el norte, por ejemplo. O sea, el diseño muestral es súper importante, pero no es el oráculo. Y más allá de que para mí, mi punto de vista, y comparto con Simón, la elección está cuesta arriba para Janet Jara. Las elecciones se deciden en el último día y hemos visto situaciones en que, y eso tenemos que ser responsables respecto de los propios electores. O sea, el elector va a tomar la decisión, lo va a tomar y yo tengo una crítica a Parisi. O sea, Parisi dice que perdió por las encuestas. Por favor, si el electorado no elige en base a encuestas. A mí ese discurso un poquitito... yo encuentro que detrás de eso hay un discurso peyorativo a cómo toman las decisiones los ciudadanos. Entonces, el ciudadano toma las decisiones, puede ser con mayor o menor información. Tú decías, yo estoy de acuerdo en que no tomó no se leyó el programa a lo mejor por completo, pero va tomando con cierta información. Hay un voto que se decide también, que sabemos que se decide muy en el último minuto, ¿cierto? Y ahí también hay otro tema, digamos. Estas campañas, ya los candidatos más o menos los conocemos, más allá que tomen algo de un candidato, de otras candidaturas o no. Ya conocemos quiénes son los candidatos, de dónde vienen, cuál es más o menos su programa de gobierno, y la gente va a ir tomando sus decisiones. Entonces, a lo que iba, me devolví. Yo creo que esta campaña de un mes, lo que puede causar mucho cambio también son los errores no forzados que puedan tener los candidatos. ¿Ah? Ahí hay un punto súper importante que puede generar desafecciones o decisiones, más que desafecciones, decisiones de las personas a no votar por un candidato y votar por otro. Porque claramente, digamos, no votaron por esos candidatos en primera vuelta. Ahora, en escenarios de segunda elección, estamos en la disyuntiva entre dos posiciones, ambas un poquitito extremas, pero dos posiciones más extremas, y hay que tomar las decisiones sobre eso. Entonces, lo de las encuestas, por favor, más allá que nos entregan información que son buenos, pero no son el oráculo. Y el votante Parisi, yo creo que el votante Parisi pueden haber algunas lógicas de las que ahí yo difiero más de Simón, pero el votante Parisi es un votante que yo creo que más que todo concurre desde la desafección hacia el sistema político, hacia los liderazgos tradicionales, hacia la política un poquitito tradicional, y un discurso que en lógica de análisis de discurso, aquí en lógica de análisis de discurso, el discurso de Parisi es un discurso facilista, mucho más populista en lógica de análisis de ciencia política, digamos, un discurso mucho más populista, que obviamente caló, yo creo que bien, pero porque hay una desafección. ¿Y cómo se va a comportar el votante Parisi? Va a depender mucho, y vuelvo al punto de que hay que ser responsable y reconocer de cómo toman las decisiones los ciudadanos. Va a tomar sus decisiones en virtud de ¿cuál es la oferta que le hace más sentido, pudiendo también tomar una tercera decisión, que es votar nulo, blanco? Sí, Simón, sí, voy al tiro contigo, pero solamente quería hacer ahí un pequeño matiz, Cristian, contigo respecto de lo de Quirós, porque
Quirós es el principal asesor económico de José Antonio Kast, este artista urbano que se llama Balbi el Chamaco. No, sí. Yo tampoco lo conocía, pero es una persona que se integra como más bien apoyo, no es alguien que va a tomar ninguna decisión, no así Jorge Quirós, que evidentemente sí va a tener un rol ahí de asesor, no sabemos si en primera línea o no. Y además, Janet Jara lo remueve inmediatamente, cosa que no ocurre con el caso de Jorge Quirós, donde a sabiendas de todos estos antecedentes él sigue liderando además el equipo económico. Entonces ahí yo igual haría como una diferencia. Y yendo al tema de Parisi Simón, en la mañana hubo una entrevista en Tele 13 Radio que yo la escuché con mucha atención, muy interesante, a Pamela Giles, donde ella decía varias cosas. Cuesta un poco seguirle el hilo en el sentido de poder identificar para dónde va su posición política, porque critica fuertemente a Janet Jara, dice que no es lo suficientemente de izquierda, que todo tiene algo ahí muy, muy fuerte con el Frente Amplio, ¿no? Que no son de izquierda, critica a las AFP, un discurso que uno dice puede ser más cercano al profe Artés, digamos, ¿no? En términos como ideológicos, si uno trata de posicionarlo, pero luego también hace guiños al otro sector, entonces es una cuestión bien llamativa, pero de lo que dijo, que a mí me pareció relevante, es que la bancada del PDG, y ella ya se asume como una suerte de jefa de bancada, vamos a ver, la bancada del PDG no decía que José Antonio Kast la va a tener difícil con la bancada del PDG, y que dijo ni se le ocurra gobernar por decreto, ni se le ocurra impulsar proyectos que vayan en contra de la gente, porque además insiste en este concepto de la gente en vez de pueblo, ¿no? Sí. Plantea, por ejemplo, que el Partido de la Gente es un partido donde no hay cúpulas políticas, donde las decisiones se toman una persona, un voto, que el voto de ella vale lo mismo que cualquier militante, todo se va a plebiscitar, una forma bien distinta de cómo conocemos también los partidos políticos, ¿no? Pero lo planteo porque entrega algunos elementos que son interesantes, y sobre todo respecto de un futuro gobierno de Kast. Ella fue como bien categórica de que no cuente con los votos del Partido de la Gente. Sí, o sea, me parece que obvio que Pamela Giles, Franco Parisi están mirando 4 o 8 años más lo que viene, y el Partido de la Gente hay que relacionarse con él como efectivamente como otro partido. Yo, más allá de que pueda tener lógicas distintas hacia abajo, en la práctica es muy probable que eso es lo que termine emergiendo. Un nuevo partido que concentra una cantidad importante de votación, de representantes, y se van a comenzar a comportar cada vez como tal. Yo tengo varios matices con lo que decía Cristian. Primero, que lo dijo hacia el final, se la pasaba, pero yo no creo que estemos frente a dos candidaturas extremas. Esa no es la decisión que está teniendo que tomar Chile. Hay una candidatura extrema que es de ultraderecha, se ha alineado con la ultraderecha del mundo. Su amigo Bolsonaro hoy día está preso porque intentó romper su tobillera electrónica para escaparse del país porque estaba acusado de un golpe de Estado que efectivamente cometió. La candidatura de Janet Jara hoy día, de hecho, creo que representa al arco político más grande que ha tenido detrás una candidatura desde la candidatura de Patricio Aylwin, probablemente, o cuando la concertación eran 17 partidos. Por lo tanto, creo que una candidatura que en el fondo ha buscado representar un arco político muy amplio, y evidentemente es imposible hacerlo desde una posición del extremo político. Creo que una candidatura moderada que busca una senda de cambio que efectivamente tiene que ver con las políticas redistributivas, con que haya crecimiento, como haya dicho, con crecimiento que llega a todas las mesas, pero sin embargo no veo ahí nada de extremo, y eso es importante mencionarlo, porque yo no sé por qué se insiste en este punto. O sea, lo entiendo políticamente desde los defensores, no sé, de un centro político que hoy día no existe como existía hace mucho tiempo atrás, pero en el fondo no hay candidatura extrema, eso es importante. O sea, sí hay una. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Monse. El problema me parece una desprolijidad tremenda, lo de la denuncia de BIF. O sea, los equipos tienen abogados, no cuesta nada meterse al Poder Judicial y ver las causas que puedan tener las distintas personas que suman al comando. Me parece que es insólito, pero sin embargo se reaccionó de una manera extremadamente rápida y eficaz, y eso contrasta con lo que ha hecho Kast. No solo está Quirós, también tenemos el caso de Bernardo Fontaine, que se ha hecho público su rol en los mecanismos de financiamiento ilegal de propaganda política por parte de la AFP
por ejemplo, en el contexto de la reforma de pensiones, y sin embargo lo tenemos ahí también, encargado las medidas para los primeros 90 días de un eventual futuro gobierno de José Antonio Kast. Entonces creo que hoy día tenemos un problema de transparencia y que es grande, del cual el candidato no se hace cargo, y por eso terminamos en situaciones como la de ayer, que realmente me parece que es muy deplorable, pensando en la democracia, en el debate público, en la información con la que pueden votar los ciudadanos, en la que el candidato de la ultraderecha simplemente no se presenta a los debates. Y no se presenta a los debates porque no es capaz de responder a esta pregunta. ¿Por qué Jorge Quirós, que fue una persona que estuvo involucrada en las colusiones más grandes del mundo empresarial en Chile, los pollos en las farmacias, que además no afectan a las personas más ricas del país, afectan a las personas más pobres del país, porque esa persona está sentada en el equipo económico de José Antonio Kast y probablemente vaya a ser una alta autoridad de gobierno en caso de que José Antonio Kast gane? ¿Por qué Bernardo Fontaine, que estuvo involucrado en el financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de la AFP, que tienen prohibido hacerlo, pero pueden hacerlo a través de esta asociación de AFP, que es exactamente ellas mismas, autorrepresentadas? ¿Por qué está sentado en su equipo en los 90 primeros días? Y así podemos seguir con la incapacidad que tiene hasta el día de hoy José Antonio Kast de responder cómo va a reducir 6.000 millones de dólares del presupuesto sin tocar las políticas sociales. O ya la chapucera máxima, digamos, que es la cual está metido el candidato, que tiene que ver con qué va a hacer con la migración irregular. Ayer todos lo vimos, que fue realmente una vergüenza, donde se dirigió a ciudadanos venezolanos a decirle, bueno, en realidad lo que ustedes tienen que hacer es irse un ratito y después volver de nuevo para que nosotros ordenemos la casa. O sea, pasó de querer echarlo a todos, a sacar un avión con 100 personas cada 100 días que se demoraba 300 años, a decirle finalmente a ellos que por favor puedan ir y volver un rato para ver si es que así se soluciona el problema de la migración irregular. Es el candidato de la derecha, y que hoy día no es capaz de presentarse un debate porque cuando se enfrenta a todos estos problemas no sabe qué decir. Sí, bueno, vamos a ir a la pausa y luego vamos a continuar, pero quiero dejar instalado un tema dándole continuidad al debate presidencial que quizás a Simón le va a doler un poco, no lo sé, que es lo siguiente. Nunca me olvidé hace varios años cuando en su primer día de gobierno el entonces presidente Macri dijo: nadie tiene más poder que el primer día, ¿no? O nunca se tiene más poder que el primer día. Y lo digo porque, a propósito de la mención que hacía recién Simón al comando de Kast, lo que se daba a entender es algo así como, parafraseando, pero se ha dicho varias veces: aprendimos de lo que pasó con el presidente Boric, que no quiso implementar su programa de gobierno en los primeros meses, y nosotros vamos a proceder desde el primer día. Y ciertamente el gobierno tiene atribuciones, tanto por la vía de decretos como por la vía de la mayoría simple que al menos tiene en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, quería que tomáramos ese tema. Obviamente tiene ahí una comparación que se hace en relación a lo que ha ocurrido con este gobierno, pero inmediatamente en algunos segundos después de la pausa. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historias juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden,
Los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos por Radio Universidad de Chile con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:03. Continuamos con Radio Análisis. Bueno, la pregunta que hice en el bloque anterior no es porque me corresponda dar por sentado que alguien va a ganar la presidencial, pero es uno de los dos escenarios, ¿no? Y me interesaba además porque de alguna manera remite al mismo tiempo tanto como al primer tiempo del gobierno siguiente como al primer tiempo del gobierno actual, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto, Simón Ramírez? Primero que se están haciendo todos los esfuerzos posibles y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que la próxima presidenta de Chile sea Janet Jara, ¿ya? Y en ese sentido creo... Quizá el trasfondo de mi comentario vale igualmente, entonces. De todas formas, sí, voy a responderlo de ahí, de hecho. Sí. Y creo que es totalmente cierto dos cosas, que los gobiernos desde hace varios gobiernos atrás han tenido esta luna de miel, que se le llama, extremadamente corta. Y eso ocurrió con Bachelet 2, con Piñera 1. Bueno, Piñera 1 partió con el terremoto, así que en verdad fue extraño porque entre que eso también te entrega cierta luna de miel para poder hacer ciertas cosas, pero también tu foco está puesto en una tragedia en una sola nacional. cosa. Después Bachelet 2, Piñera 2 fueron muy cortos también sus periodos de trabajar más tranquilamente y creo que el caso del presidente Boric estuvo muy mediado, por supuesto, y que esto yo creo que fue un error, lo hemos conversado así también en el partido, en otro espacio, de entregar el primer periodo de gobierno a lo que fuera a ocurrir en la Convención Constitucional. Y efectivamente hubo un retraso en avanzar con políticas sociales o con el propio programa a propósito de esperar los resultados de la Convención, que no era del todo tirado las mechas, porque efectivamente lo que estaba discutiendo ahí eran aspectos muy sustantivos que iban a cambiar la institucionalidad del país. Pero lo cierto es que creo que lo que correspondería a propósito de ese aprendizaje es que si gana Janet Jara, efectivamente empiece a resolver algunos de los aspectos centrales lo antes posible. Y eso es relevante. Ahora, si gana José Antonio Kast, me parece que mayoría relativa en el Congreso no tiene. Tiene al Partido Republicano, tiene luego a Chile Vamos, que no sé cuál va a ser su relación con Partido Republicano con el gobierno, no me imagino necesariamente una bancada cohesionada, y después tiene al Partido de la Gente, que ya sabemos, ya hablamos de eso, y por lo tanto a nivel del Congreso no la tiene fácil, y creo que hay cosas que se han puesto sobre la mesa que
va a encontrar una férrea oposición. O sea, en términos de retroceder en políticas sociales, en recortar programas sociales y gasto no social, que también es muy importante, porque también ha salido y se ha puesto sobre la mesa. Cuando se ha dicho, bueno, no vamos a recortar gasto social, así que vamos a recortar gasto no social, como por ejemplo el programa de APR, de agua potable rural. Y hay 2 millones de personas en Chile que se alimentan sus sistemas de agua potable con el agua potable rural. Que es uno de los programas básicos de justicia territorial para que el agua potable llegue a lugares no urbanos. Cortar los programas como el Plan de Mejoramiento Urbano de Subdere, que es el programa con el cual los municipios después pueden mejorar sus veredas, construir plazas. Entonces, no la tiene muy sencillo. Creo que yo no sé cuál va a ser su medida. A cargo de esa las tiene ya, sabemos, Bernardo Fontaine, que no ha mostrado ser particularmente una lumbrera, así que tampoco tengo mucha esperanza de que ahí vengan medidas muy significativas. Pero lo que es claro y es que al menos en lo que es hoy día el oficialismo, si José Antonio Kast quiere partir su gobierno echando hacia atrás los avances sociales que se han logrado durante la última década y durante este último gobierno, obviamente va a encontrar una posición férrea. Sí, pues lo de la luna de miel es cierto. Uno podría también podría pensar que en el caso de que Kast gane, bueno, Jara también, no va a haber mucho espacio ahí para este clima, ¿no? Tan bueno que se daba en las primeras semanas. Ya yo creo que eso no va a ocurrir. En el caso de Gabriel Boric, Cristian, aparte de lo que dice Simón, esto de supeditar el avance del gobierno al proceso constitucional, la primera imagen que se me viene a la cabeza es que asistes con el vehículo baleado en Temucuicui, y esta suerte como de, no sé, voluntarismo, ¿no? Con el tema del Gualmapu, que se planteaba, que ya es un término que no se usa mucho, por lo menos las autoridades del gobierno ya uno no la escucha, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedes decir respecto de lo que planteaba Pato, para ya ir cerrando el tema presidencial? A ver, no, yo creo que efectivamente las lunas de miel están más cortas, nunca se tiene más poder que el primer día. Tiene razón, ¿no? Sí, mira, yo creo que algo que decía Simón, yo creo que estamos en una lógica, esto lo he venido diciendo aquí mismo muchas veces, estamos en una lógica muy polarizada, desgraciadamente. Cuando yo hablaba de extremos, hablaba más de polarización en términos de políticos, pero bueno, más allá no voy a entrar en esa discusión, pero en Chile estamos siendo poco capaces de buscar, si uno mira de alguna manera los discursos políticos, los discursos de las diferentes candidaturas, voy a meter las 8 candidaturas, seguridad, crecimiento, inversión, o sea, uno podría decir, tenemos ciertas bases comunes o ciertas problemáticas comunes, un mínimo común denominador que une a todos, y estamos en esa lógica que yo creo, y gracias a Dios por eso aquí estoy como analista político y no representante ningún, en esa lógica permanente del amigo-enemigo en política, de que hay que quitarle un poquitito la sal y el agua, discurso. Yo creo que dentro del país, más allá de las diferencias que son súper legítimas, que son súper lógicas, de un país, de un pluralismo que inclusive es enriquecedor, ¿cierto? Es cómo podemos tener, obviamente vamos a tener después, pero tenemos al menos 2 años de buscar grandes acuerdos. Yo creo que en este punto Janet Jara lideró, y yo eso nunca lo voy a poner en duda, toda una reforma tributaria, una reforma al sistema de pensiones que estuvo día, pero fue porque hubo una voluntad de la oposición a llegar a un acuerdo. Entonces ahí tiene que haber y cuando yo hablo de responsabilidades, que nos ponemos en esa lógica del amigo y el enemigo. Yo soy muy poco de la lógica de Carl Schmitt, yo soy mucho más arendtiano en ese sentido, de cómo desde nuestras diferencias podemos buscar grandes acuerdos. Si tenemos migración, hay diferentes medidas, tenemos de alguna manera bases comunes, ¿ya? En este primer momento que tenemos que buscar acuerdos de Estado. Pero para eso uno tiene que querer. Si yo estoy súper de acuerdo, pero por eso el gobierno, cualquiera sea el gobierno, si aquí no me voy a poner, no va a tener, tiene un Congreso que podríamos decir está equilibrado, ¿ya? A lo mejor hay un pivote con el PDG, que no sabemos tampoco cómo va a operar, cómo van a operar sus diferentes diputados, hay personalidades muy distintas y muy, desde el pluralismo, muy diversas, pero yo creo que la lógica que hemos tenido de esta, y perdóname que lo diga con estos términos, una oposición férrea, no, una oposición tiene que cumplir su rol de oposición, poner sus ideas, pero buscar acuerdos para solucionar los problemas del país desde la medida.
a mí no me gusta el sistema presidencialista, pero tenemos un sistema presidencialista y el presidente de la República es el jefe de gobierno, el jefe de Estado, y este presidente, más allá que podría haber tenido una oposición férrea, sí tuvo momentos, creo que fue muy irresponsable. 8 acusaciones constitucionales, esta es la 9ª, que no dieron resultado, también lo tuvo el presidente Piñera. Yo creo que esas lógicas le están haciendo muy mal al país y además están polarizando, ¿cierto?, la sociedad. Ya, pero déjame ahí devolverte el servicio al tiro. Hay varios representantes en primera vuelta de la candidatura de Kast, pero otros que se han sumado en segunda, que han dicho que este es el peor gobierno de la historia. Y cuando no lo han dicho que ha sido un gobierno horrible. De hecho, el concepto del candidato Kast es gobierno de emergencia, ¿no? Gobierno de emergencia. Cuando uno quiere implementar un gobierno de emergencia es porque el diagnóstico es que lo que está ocurriendo es terrible, ¿no? En paralelo está la anunciada implementación de una serie de medidas en los primeros 90 días. La hipótesis que se maneja, vuelvo a insistir, voy a ser cuidadoso hasta el último día, yo no lo doy por sentado, pero la hipótesis que se maneja es que el candidato Kast podría obtener respecto a la candidata Jara una diferencia mayor que la que obtuvo Boric respecto a Kast. Adicionalmente tiene un Congreso Nacional mucho más favorable que el que tuvo el presidente Boric. Sumada a todas estas cosas, ¿qué nos indica que un eventual gobierno de Kast tendría una voluntad de diálogo con una oposición? Partiendo además que los republicanos son la única bancada que no ha querido dialogar. De hecho, por ejemplo, la reforma de pensiones, lo único que no asistieron al acuerdo fue la bancada republicana. Pero Simón, yo voy a decir una sola cosa. La bancada que no asistió al acuerdo el 25 de octubre fue la bancada del Frente Amplio. Asistió Gabriel Boric como persona única. El 15 de noviembre. El 15 de noviembre, perdona. No, la bancada... Solo Convergencia Social, porque Común estuvo ahí firmando... Ya, pero también, ¿no? La Revolución Democrática estuvo firmando, entonces no es verdad. Pero en definitiva hemos tenido posiciones irresponsables. Yo lo digo en esos términos. Yo creo que estamos en una lógica de política. ¿Qué hace en definitiva, y ante tu pregunta, qué hace? Que es el mismo escenario que de alguna manera se dio en el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué hace? La necesidad de que tú tienes que lograr acuerdos, porque obviamente, a ver, hoy día podríamos decir, las fuerzas que apoyan a el candidato Kast no es una coalición política, que es el mismo problema que tuvo, yo creo que más allá de las intenciones del presidente Gabriel Boric de hacer una coalición política, fue una coalición electoral, lo que estamos viendo ahora. Hasta el momento no hay una coalición política. Entonces, yo creo que tiene la misma disyuntiva, y en un sistema donde se han buscado mecanismos, uno podría decir, en el límite por parte de los congresistas de generar un poco, se habla de un cierto parlamentarismo, ¿cierto? Creo que tiene la necesidad, obviamente, de buscar y requerir acuerdos, porque no los va a tener ni en la Cámara de Diputados necesariamente. O sea, en la Cámara de Diputados, a lo mejor sumando solamente al PDG, digamos, que es hoy día el pivote en la Cámara, pero dentro del Senado, ¿cierto? Podríamos decir, están las fuerzas tradicionales representadas y va a tener que buscar acuerdos. Entonces hay una necesidad ahí, y yo creo que hay que cambiar una lógica cultural de cómo estamos haciendo política, y esto lo digo desde la derecha y desde la izquierda. La derecha fue irresponsable, la izquierda, las derechas y las izquierdas han sido responsables cuando han estado en la oposición. Ya, pero hay dos cosas, Simón, ¿no? Lo primero es que creo que una buena noticia es que este próximo gobierno no va a tener elecciones todos los años como si la tuvo el presidente Boric, que evidentemente no genera incentivos para llegar a acuerdos. Pero por otro lado, el Partido Republicano no se caracteriza por tener una lógica de acuerdo. De hecho, ellos mismos se ufanan de no ceder ante los, digamos, distintas discusiones, que algunas, por ejemplo, son que tienen que ver con cuestiones ni siquiera muy ideológicas, ¿no? El Ministerio de Seguridad, bueno, las 40 horas, el sueldo mínimo, se han opuesto a la reforma de pensiones también. Distan de la derechita cobarde. Y claro, y hablan de los acuerdistas, ¿no? La derechita cobarde por Chile Vamos, por la derecha más tradicional. Ellos no se han caracterizado por estar buscando acuerdos. De hecho,
La semana pasada, creo que el viernes, hay una entrevista en La Segunda, Sebastián Edwards, donde plantea justamente que José Antonio Kast, él ve difícil que pueda poder conseguir acuerdos porque no es algo que lo caracterice, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario con una fuerza política que justamente muchas veces desdeña los acuerdos? Complicado, porque efectivamente de lo que se trata la actividad legislativa es de poder alcanzar puntos en común. Y eso me parece que es relevante, porque efectivamente la representación y el ejercicio legislativo es justamente representar las distintas sensibilidades que hay en la sociedad y por lo tanto construir desde ahí. Eso no significa lo que ocurría antaño, que era esta lógica de los acuerdos, donde lo que primaba era el acuerdo y había un margen previamente estipulado dentro de los cuales ese acuerdo podía surgir, sino que la idea es que el debate deliberativo, o sea, la deliberación legislativa fluya y en ese fluir se puedan ir encontrando esos puntos en común. Yo no voy a conceder el punto de que el Frente Amplio haya sido una oposición irresponsable durante el gobierno de Piñera. O sea, si tenemos un presidente que en su gobierno se viola los derechos humanos, me parece que es importante que una bancada pueda ser capaz de poner esos puntos sobre la mesa. Y en ese caso fue a través de la acusación constitucional de su ministro, etcétera, y me parece que es una herramienta que corresponde. Si tenemos un presidente que se descubre que va a Panamá a hacer un acuerdo comercial en el ejercicio del cargo, involucrando además los resultados de procedimientos administrativos, por ejemplo, de pacto de evaluación ambiental, me refiero al negocio que hizo Piñera con Delano a propósito de Dominga, para evadir impuestos siendo presidente de Chile, me parece que es importante que una oposición pueda ponerlo sobre la mesa. Y por lo tanto creo que la situación excepcional que ocurrió durante el gobierno de Piñera se respondió de una manera que tenía que ver con el contexto en el cual estaba enfrentando el país. Sí me parece irresponsable lo que hemos visto durante este gobierno. O sea, estas 8 acusaciones constitucionales, comisiones especiales de investigación investigativas donde todas no han llevado a ningún puerto y que ha desconcentrado al legislativo de su función principal, sin ninguna otra finalidad que entorpecer el debate legislativo. Yo me acuerdo que la derecha, por ejemplo, en su momento dijo que no iba a tramitar la reforma de pensiones si es que en ese entonces ministro Giorgio Jackson no renunciaba a desarrollo social a propósito de que le imputaban haberse robado los computadores de su propio ministerio. Ese nivel de bloqueo legislativo llegamos durante este periodo. Me parece que eso es irresponsable. Ahora, por eso yo digo, el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio va a estar, por supuesto, disponible a avanzar en todo aquello que sean mejoras sociales para las urgencias que tienen hoy día las personas, pero si me vienen a poner en duda, como lo hizo el diputado Mesa republicano ayer, la viabilidad o la importancia de las 40 horas, que lo planteó ayer en algunos de estos programas de política de la mañana. Si vienen a poner en duda las políticas de la reforma de pensiones, el seguro social, entre otras, por supuesto que van a encontrar una bancada férrea que va a oponerse a que esas políticas sociales que hoy día le han cambiado la vida a la gente de esfuerzo, y que han permitido que vivan un poco mejor y que puedan llegar un poco más dignamente a final de mes, vamos a defenderlas. Son políticas que si Kast hubiese gobernado durante y eso la ciudadanía tiene que saberlo, si Kast hubiese ganado la elección pasada, no habría 40 horas, no habría reforma de pensiones, no habría copago cero, no habría ley Papito Corazón, y por lo tanto las personas seguirían viviendo menos, o vivirían menos bien de lo que pueden vivir ahora. Y eso es lo que ha estado en el corazón del proyecto de José Antonio Kast. El proyecto de nosotros ha estado en avanzar en esa política social y por lo tanto, por supuesto que la vamos a defender durante el próximo periodo. Bueno, nos quedan algunos minutos, muy pocos, para poder abordar la complejidad de la llamada trama bielorrusa, que ha sumado más antecedentes durante el fin de semana. Tú, Pato, lo comentabas más temprano, le preguntabas al senador Daniel Núñez. Confieso que no he terminado de leer la declaración del exdiputado Gabriel Silver, que viene hoy en un medio reportea. Y, Pato, quizás tú puedes hacer el resumen para ser completamente transparente. Pero bueno, se han sumado más antecedentes que involucran
ya no solo al diputado Cristian Araya, que conocimos hace algunos días, ahora también, como decía, el caso de Gabriel Silver, al senador Matías Walker también, que habría recibido pagos por un monto además similar. O sea, lo recibió, él mismo lo reconoció. Sí, así es. Pero bueno, es una cuestión que hace pensar que hay una red de tráfico de influencias que involucra al Poder Judicial, que involucra al Congreso y que es sumamente preocupante, probablemente de los casos de corrupción más grandes que hemos tenido en estos últimos años. Quizás le estoy poniendo mucho color, pero además es una arista de lo de Hermosilla. Así es una arista del caso Audios, ¿no? Por eso se habla de la arista bielorrusa, ahora ya es como la trama bielorrusa, porque además tiene esto de la muñeca bielorrusa, ¿no? Tiene esto que va saliendo información, todo vamos conociendo, ¿no? Es una caja de Pandora. Lo que se ha develado. Y ahí quería preguntarles cómo ven esto y las implicancias que pueda tener. Cristian. Bueno, es muy complejo todo este tráfico de influencia, en definitiva, que va más allá, digamos, que entra en lo delictual. Yo creo que lo importante aquí es que efectivamente las instituciones funcionen, que repensemos también cómo están nuestras instituciones y cómo tenemos que fortalecerlas. Yo creo que ahí hay una problemática. No hemos sido capaces de hacer una reforma en términos, y han habido bastantes propuestas a tener un sistema separado en el Poder Judicial, de cómo se hacen las ternas, la administración, podríamos decir, del Poder Judicial, que hoy día está entregada a la Corte Suprema, y todo el tema de la nominación de los jueces, aunque los informes internacionales, y quiero ser súper concreto, dicen que el sistema chileno, más allá de las problemáticas que puede tener un buen sistema, porque participan los tres poderes, y así lo han dicho los informes internacionales respecto, y los informes también desde de derechos humanos, en términos de que deben participar los tres poderes, pero hay que sacarlo un poquitito de la Corte Suprema, ¿cierto? Y ver con quórum calificados en el Senado, que participe el presidente de la República, y así lo han dicho, pero tenemos que repensar nuestras instituciones y además los controles internos que deben tener nuestras instituciones. O sea, la Corte Suprema ya ha definido una serie de políticas en cómo se conforman las salas, en todo eso, porque hay una problemática súper fuerte, que además, y hay que ver cómo ponemos los controles, porque nosotros, más allá de que nos sintamos, es una sociedad relativamente pequeña, ¿cierto?, donde hay relaciones entre las personas y tenemos que tener mucho control sobre aquello, y también mucha transparencia. O sea, uno de los grandes mecanismos es la transparencia respecto de lo que sucede en los diferentes poderes, y es súper complicado porque, como lo han dicho mucho, esto en definitiva puede causar problemas que tienen que ver con la imparcialidad. O sea, causa el problema de que no hay imparcialidad por parte de los jueces, y puede afectarle a las personas. Esto es, podríamos decir, de grandes conglomerados, pero está afectando, porque está afectando, por ejemplo, a Codelco, en este caso, no está afectando a todos nosotros. Ya, este es un caso que afectó a la empresa, no me acuerdo ya cuántos miles de millones tuvo que pagar, pero tiene un efecto súper importante, y tenemos que repensar y refortalecer para que también se revaloricen, hay una mayor valoración por parte de la ciudadanía de nuestras instituciones. Yo creo que también estas elecciones muestran que hay una distancia, digamos, de más allá que tenemos voto obligatorio, pero que hay una distancia respecto de nuestra orgánica y de nuestra arquitectura institucional. Sí, bien breve, la declaración de Gabriel Silver, que aparece hoy día en Reportea, es una declaración que ocurre en el contexto en el cual él está en calidad de imputado en la investigación, pero no hay pruebas todavía o evidencias en su contra aún. Porque es parte del estudio. Porque es parte del estudio. Y es una declaración que se realiza por solicitud del propio imputado. No había sido citado a declarar, él lo solicita. Y lo que hace en esa declaración es describir con lujo de detalles todos los vínculos entre los abogados Vargas y Muñoz con la ministra Vivanco y con su marido, el abogado Migueles,
Y adicionalmente las gestiones que se hicieron con posterioridad. El fundamento de lo que señala Silver y que es lo que aparece reproducido acá es que él recién cuando el tema estalló se da cuenta de la gravedad que tiene, que estas cosas ocurrieron sin su conocimiento y que el espíritu en el fondo de la declaración es establecer un claro desmarque del comportamiento de estos dos abogados. Lo digo como contexto para que se entiendan los detalles que vienen ahí en la declaración. Sé que queda muy poco, entonces no alcanzo a explayar sobre el fondo, pero solo quiero poner la magnitud del problema, porque en la defensa del juego Ulloa, que también tiene alguna cierta relación con todo esto y con el caso Audio, los supremos que defendieron que no tenía que ser removido, parte de los argumentos era que había una cierta flexibilidad tácita para aceptar que en general las personas se involucraran en los nombramientos de otros jueces más allá de sus atribuciones. Entonces, quiero decir con eso, hay una cierta, en la cúpula más alta, que además tiene la responsabilidad administrativa, digamos, del nombramiento de los jueces, por ejemplo, hay una aceptación de que el tráfico, cierto nivel de tráfico de influencia es aceptable. Y al mismo tiempo, cuando en la última encuesta CEP le preguntaban por la confianza en las instituciones, los tribunales de justicia y el Ministerio Público, o sea, los que hacen la sentencia y quienes investigan los delitos, tienen una confianza ciudadana del 17%, son de las instituciones con menos confianza. Y cuando en la encuesta de IXO-UDP, que salió hace poquito, esta de septiembre o octubre, le preguntaban ¿cuáles de las instituciones públicas cree usted que son las que cometen mayores abusos? El 47% de las personas respondió que los tribunales de justicia. Y después cuando se le preguntan, pensando la manera en que se ha gobernado el país en los últimos 35 años, ¿cuál es la siguiente frase lo que representa mejor? El 67% de las personas dice se ha gobernado para beneficiar a los grandes grupos económicos. Entonces, el nivel de desafección y de identificación del abuso que cometen esta institucionalidad, estas instituciones que son claves para el sostenimiento de la república completa, digamos, es extremadamente grave y es extremadamente peligroso no darse cuenta de aquello y no atacar este problema de fondo. Esa distancia que genera con la ciudadanía y la sensación de abuso creo que es precisamente lo que permite que después se generen estallidos sociales, que se generen descontentos masivos por parte de la ciudadanía, desafección con lo que pasa en la política, porque precisamente lo que se reconoce es que la institución que por definición tiene que proveer de justicia es fundamentalmente injusta. Y eso es inexplicable para la ciudadanía y probablemente tiene mucha razón cuando vemos que además los propios supremos, por ejemplo, justifican ciertos grados de tráfico de influencia, senadores que reciben plata de conservadores de bienes raíces, etcétera, y creo que acá hay un problema que es muy, muy, muy profundo y que si no lo solucionamos es un futuro oscuro para el país, digamos. Sí, pues bueno, la explicación del senador Matías Walker de que fue un regalo es una explicación que no me corresponde a mí poner en duda su veracidad, digamos, pero es al menos imprudente, ¿no? Haberlo recibido, sí. Es raro. Sí. Bueno, vamos a seguir con este tema, por supuesto, y hablando de las elecciones, pero tenemos que cerrar esta parte del programa. Cristian Pertusé, muchas gracias por acompañarnos y que tengas una excelente semana. Muchas gracias a usted también. Simón Ramírez, igualmente, que tengas buen día. Gracias. Hoy día, 18:30, Biblioteca del Fondo de Cultura Económica. Aquí, vamos voy a hacer de tu modelo. A lanzar este libro que es Ideas de Frente, un libro de distintas voces del Frente Amplio, hablando sobre el Frente Amplio, sobre los problemas del país y el proyecto político. Así que para que los que quieran conocer el proyecto, 6:30 en la librería del Fondo de Cultura Económico en Bulnes con Tarapacá. Librería Gonzalo Rojas, en homenaje al gran poeta chileno. Ese especial es para la radio. Editores Neto Águila, Pierina Ferretti y nuestro invitado Simón Ramírez. Vamos a leerlo con mucho interés. Muchas gracias, Simón. Vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones.